Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y hoy tenemos una entrevista doble que tenía muchísimas ganas de poder traer al podcast. Y es que hablamos con Juan Murias y Frédéric Sabater. Juan Murias es un investigador argentino que da clases de fisiología del deporte en la Universidad de Calgary, en Canadá, y es uno de los científicos del deporte más respetados mundialmente. Y Frédéric, por su parte, está terminando un doctorado en economía de carrera, rendimiento y fatiga con la Universidad de Saint-Étienne en Francia. Y la verdad que el poder hacer la entrevista a tres bandas ha sido una suerte, ya que, como podéis ver, el buen rollo entre ellos es máximo y además creo que se complementan perfectamente. Así que tocamos en esta entrevista larguísima todos los palos de la fisiología del deporte aplicada al ciclismo. Por ello, y para que no nos perdamos nada, porque cada minuto de la charla es brutal y no hay ningún tiempo que haya visto que podamos quitar, porque todo es importante, vamos a dividir la conversación en 3 episodios. En esta ocasión os traigo el primero, en el que hablamos de los dominios de intensidad, los umbrales, cómo se calculan y qué significan, en qué posición están, y también profundizaremos bastante más sobre el segundo umbral, al que también solemos llamar potencia crítica, FTP, máximo estado estable de lactato, etc. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Juan, Frédéric, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues nada, como decía, estoy contentísimo de que os pueda tener en el podcast y que podamos estar grabando este episodio donde creo que os vais a decir, mejor dicho, cosas que pueden ser súper interesantes para los oyentes y estoy seguro de que así va a ser, ¿no? Así que les diré que se queden hasta el final. Pero bueno, quiero empezar el podcast también presentándolos un poco, ¿vale? Entonces, creo que la mejor forma de hacerlo sería presentándolos a ambos de forma individual y luego explicar por qué estamos los tres juntos y no lo estamos haciendo por separado. Así que si os parece, empezamos, por ejemplo, con Juan Murias, que es profesor universitario en la Universidad de Calgary, ¿no? En Canadá, argentino. Y bueno, Juan, cuéntanos un poco más de ti, ¿no? Y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, cómo he llegado un poco por la casualidad, siempre digo, pero así como te decía vos la otra vez, para clarificar de entradas, que soy un ex entrenador de tenis y un ex jugador de tenis, que terminé en el mundo de la investigación porque me interesaba la performance deportiva, pero no era específicamente lo mío relacionado con los deportes de duración. Así que para los que escuchen esto, sepan cuando me escuchan opinar de cosas que no soy un ciclista, soy un tenista hablando de ciclismo un poco. Pero mucho del trabajo que hacemos en la universidad y en mi laboratorio está relacionado con las intensidades críticas del ejercicio y las implicaciones que tiene para el rendimiento humano, tanto desde la salud como de performance. Y bueno, nada, lo dejo hablar a Fred un poco, porque si no, no paro a veces. Frédéric Sabater, cuéntanos un poco también tu historia, porque bueno, tú vienes del trail running y como te decía, es sorprendente la de oyentes que tenemos de trail running. No me lo esperaba, ¿no? Al llamarse el podcast, obviamente, ciclismo evolutivo, pero oye, seguro que, como decíamos, que el efecto de Kilian haya tenido algo que ver. Y bueno, cuéntanos un poco, porque eres investigador postdoctoral, estás haciendo tu tesis doctoral en la Universidad de Saint-Étienne, ¿no? Justo. Yo ahora mismo, bueno, pues un poco de trayectoria, ¿no? Yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Valencia y después de estudiar la carrera en Valencia fui a Calgary a hacer un máster y allí fue donde conocí a Juan. Y después de esto fui a hacer el doctorado a la Universidad de Jean Monnet en Saint-Étienne, en Francia. Y entonces, cuando mi proyecto de tesis doctoral ha sido sobre todo estudiando trail running, entonces es sobre todo el tema que más he estado estudiando yo, tanto factores de rendimiento
como, además de los factores de rendimiento, cambios en la economía de carrera relacionados con la fatiga. Y con esto también hemos estudiado un poco cambios en la economía del ciclismo. Y bueno, esto. Entonces soy sobre todo investigador y aún así, como siempre me ha gustado, intento mantenerme un poco siempre entrenando a 2, 3, 4 personas por mantenerme y no olvidarme del todo, de lo que es el participar en mejorar el rendimiento de verdad. Y vosotros conocisteis haciendo un curso siendo estudiante tú, ¿no, Frederic, de Juan? Sí, justo. Yo tuve la suerte de ser estudiante de Juan. Juan era uno de los profesores del máster y además supongo que como estábamos los dos allí y estábamos en Canadá y yo hablaba español y él también hablaba español, pues íbamos de vez en cuando y discutíamos mucho de los temas de los que vamos a hablar hoy. Intensidad crítica, de dónde salen estas cosas, qué pasa con los umbrales, qué pasa con las distintas formas de medir la intensidad crítica. No sé, y eso nos llevó a que nos llevábamos bien, supongo. Y aquí estamos. Bueno, eso de llevarse bien es una interpretación, pero sí. Hemos charlado mucho y con la pasión que nos caracteriza, así que nos han mirado bastante raro profesores que no están acostumbrados a este tipo de intercambios así, con furia a veces. Perfecto, pues creo que esto va a dar mucha calidad al debate, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo ya aluciné cuando hablé con vosotros y creo que no vengáis directamente del mundo del ciclismo expresamente. También es un extra, ¿no? Porque muchas veces en el ciclismo estamos, como se suele decir, tan metidos en lo nuestro, ¿no? En lo que hemos creído siempre, que los árboles nos impiden ver el bosque, ¿no? Y muchas veces hace falta que venga alguien de fuera y nos diga, oye, esto chirría un poco, ¿no? Como se decía en el cuento del emperador que va desnudo, ¿no? Y nadie se atrevía a decírselo. Pues bueno, hace falta que venga a veces alguien de fuera del ciclismo y nos diga, oye, esto parece que no está tan claro, ¿no? Entonces, vamos a empezar, si os parece, por lo más básico, ¿no? Y son estos dominios de intensidad que marcamos cuando nos estamos ejercitando, ¿no? En las que separamos la intensidad a las que se esfuerza un deportista. Entonces, me gustaría empezar preguntándolos, pues, ¿por qué son estos dominios de intensidad? ¿Cuáles son? Y ¿por qué marcamos puntos de inflexión en este continuum, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hacemos directamente solamente un dominio y hacemos 3? Bueno, ¿quién empieza? ¿Voy yo, Fred? Tú, Juan, tú, que eres el profe. Bueno, nada, no es así, pero no, básicamente la idea, y era un poco lo que charlamos el otro día, ¿no? Es esta cuestión donde nosotros, al menos en mi laboratorio y en muchos laboratorios y en investigación, se habla de 3 dominios de intensidad, un poco basado en el modelo que implementó Brian Whip ahí por los 70, donde tenés el dominio moderado, el dominio que podemos llamar vigoroso. En inglés se habla de moderate, heavy and severe. En castellano es difícil a veces traducir, bueno, moderado es moderado, el heavy a veces lo llaman pesado, a veces vigoroso, vamos a llamarlo vigoroso normalmente hoy por simplicidad, y después lo que llama el dominio severo. Y estos dominios están demarcados por 2 umbrales. Siempre se habla del primer umbral, del segundo umbral, con esta terminología de alguna manera u otra está familiarizado, digamos, casi todo el mundo. Se vuelve confuso porque a veces a 2 umbrales distintos le dan la misma terminología y es complicado. Nosotros al primer umbral en general hablamos del umbral de lactato o el umbral estimado de lactato, depende cómo lo midamos, o el umbral de intercambio gaseoso, en inglés es el Gas Exchange Threshold, y el segundo umbral, que es el que se vuelve casi más importante para el entrenamiento, en mi opinión al menos, es lo que hablamos de la intensidad crítica de ejercicio, que está definido muchas veces por la potencia crítica o la velocidad crítica o el máximo estado estable de lactato. Digamos, esos son los 2 umbrales que separan estos 3 dominios. Y son puntos de demarcación muy claros. Cuando hacemos testeo, depende del tipo de test que hagamos, miramos distintas variables, pero hay respuestas fisiológicas, respuestas metabólicas que son claras. Cuando pasás de un dominio a otro, empieza a aumentar la ventilación, empieza a cambiar distintos componentes fisiológicos que te los permiten ver muy claramente. No quiero entrar en detalle, pues si no empezamos con tecnicismos que se vuelven aburridos, pero
lo que sí es importante es que estos tres dominios se pueden demarcar clarísimamente. Ahora bien, cuando vamos a la práctica, que recién hablamos un poquito de esto antes de empezar con el podcast, día, bueno, moderado, pero entonces, ¿dónde está el ejercicio leve, el ejercicio liviano, el ejercicio fácil? Y bueno, nosotros en general cuando miramos las guías de ejercicio físico que hablan de liviano, muy liviano, fácil, etcétera, generalmente eso entra dentro del moderado. Y podemos decir que tanto el moderado como el vigoroso como el severo, a todos los podríamos dividir en distintas partes. Podríamos hablar de la parte baja y la parte media y la parte alta del dominio moderado. Pero a partir de ahí ya no hay más puntos de demarcación claros. Entonces lo que define claramente que tenemos moderado, vigoroso y severo es que hay puntos de demarcación con respuestas fisiológicas muy claras que te permiten saber que pasaste de un estado al otro. Todo lo que hay en el medio, hay indicadores, pero no podés decir con seguridad, bueno, ahora estoy en la parte media del dominio vigoroso, por decir. No sé si más o menos es claro o hice las cosas más confusas todavía. Sí. Creo que mucha gente se confunde en este aspecto porque estamos acostumbrados, por ejemplo, en el ciclismo a utilizar las zonas de entrenamiento, ¿no? Y sabes que hay 15 modelos por lo menos de zonas de entrenamiento, las 7 zonas, las 5 zonas, las 10 zonas, ¿no? Y además cada autor son diferentes, empiezan y terminan en un sitio, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre las zonas y estos rangos? Y bueno, volvemos un poco a lo que estaba diciendo recién. Depende cuántas zonas quieras meter. Cada zona la tendrás que meter dentro de dominios. Lo que pasa depende cuáles sean tus indicadores para definir una zona. Supongamos que estás usando la frecuencia cardíaca. Y bueno, ahí tendrás rangos de frecuencia cardíaca que te ponen dentro de una zona baja, intermedia o alta del moderado, dentro de una zona baja, intermedia o alta del vigoroso, o ya entrando en el severo. Lo mismo pasaría con lactato, con cualquier medida que quieras usar. En definitiva, no es tan mal usar zonas, pero sí lo que te digo con seguridad también es que esas zonas son genéricas y después hay que individualizarlas a cada persona que estás entrenando. Y creo que la otra vez te comentaba y te mostraba un estudio que hicimos donde lo que veíamos es que muchas veces hablamos de rangos de, por ejemplo, porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Si miras las prescripciones de ejercicio, te dicen que el ejercicio vigoroso es entre el 70 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Genial, es una buena aproximación, funciona. Ahora, cuando evaluamos esto en 100 personas y definimos los porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima en las que distintas personas estaban en el rango de moderado, vigoroso y severo, lo que veíamos es que entre el 70 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima, que supuestamente es vigoroso, podías tener 30% de la gente en el moderado y 10, 15%, 20% en el vigoroso. Entonces, nos estamos guiando con la frecuencia cardíaca para poner a todo el mundo a hacer ejercicio vigoroso y encontramos que el 40-50% de la gente está haciendo moderado o severo. Entonces, incluso en el modelo más simple, en cuanto a 3 zonas nada más, creemos que estamos haciendo una cosa y terminamos haciendo otro. Cuando lo extrapolás a 7 zonas, 10 zonas, el número de zonas que quieras hacer, y estás usando variables como, no sé, digo, la frecuencia cardíaca, pues lo que más se usa en general. Es muy difícil que lo que crees que estás haciendo realmente represente lo que estás haciendo. Pero me fui para otro lado un poco con la respuesta. Sí, y yo creo que añadiendo un poco a esto, sobre todo en el caso de los entrenadores y dedicándose al entrenamiento, lo que ocurre a veces es que la creación de las zonas de entrenamiento es como una forma de, tú tienes un modelo fisiológico y sobre ese modelo fisiológico como que pones encima un mapa que es lo que utilizas para trabajar. Entonces, por ejemplo, es curioso porque hay modelos de zonas que te ponen una zona de umbral, que se refiere al segundo umbral, que sería el máximo estado estable, por ejemplo, en el que, por ejemplo, en uno que tengo ahora mismo abierto delante, que no sé cuál es, pero que he abierto en Internet, va del 91% del FTP, asumiendo que el FTP sea el segundo umbral, del 91% al 105%. Entonces cruza, está pasando de un lado a otro. Porque entonces lo que ocurre es que el entrenador quiere marcar una intensidad que se aproxime al umbral. Entonces quiere marcar y decide que eso es una zona importante para él para trabajar.
pero hay que diferenciar, creo yo, las zonas como las zonas son como un mapa o un modelo que se crea el entrenador para poder utilizar, para poder prescribir el entrenamiento, mientras que los dominios de intensidad son 3 dominios claros que son la fisiología. Lo que ocurre ahí es que, por ejemplo, en el dominio moderado, pues podemos querer, por la razón que sea, que alguien vaya a una intensidad muy, muy suave. Por ejemplo, en típico que se diría un rodaje de recuperación, sea corriendo o en bicicleta. Entonces, al hacer eso, tú dices, vale, yo quiero que vayas en lo que voy a llamar una zona 1 o zona de recuperación, porque sigue siendo en el moderado comparado con la zona alta del moderado, pero por la razón que sea, yo quiero hacer eso. Entonces, para simplificar el lenguaje con el atleta y con el deportista al que se está entrenando, en lugar de decirle, o sea, podrías simplemente decirle, quiero que vayas a tantos vatios, pero también puedes decirle, quiero que vayas en tal zona, y él lo entiende como que esa zona es especialmente fácil, por ejemplo. Perfecto. Creo que, por ejemplo, a lo que se refería Juan antes, es cuando marcamos la intensidad por indicadores máximos, ¿no? O sea, si te guías por la frecuencia cardíaca máxima o por la potencia aeróbica máxima, ¿no? Al final, cuando tú estás trabajando por porcentajes, seguramente en mucha gente te estás equivocando, ¿no? Porque habrá gente que tenga los umbrales a un porcentaje más alto, ¿no? De esta potencia aeróbica máxima o de la frecuencia cardíaca máxima y viceversa, ¿no? Sí, y bueno, me alegra que hayas traducido con palabras más fáciles lo que quería decir yo, pues básicamente es eso, normalmente utilizamos porcentajes de respuestas máximas y asumimos que 2 personas estando al mismo porcentaje de una respuesta máxima están haciendo lo mismo, y es muy probable que no estén haciendo lo mismo, y eso tiene consecuencias enormes desde un punto de vista de utilización de sustratos, de desgaste metabólico, estrés metabólico, que me gusta decir a mí, no sé si es la mejor palabra, pero siempre hablo del estrés metabólico del ejercicio. Y estos umbrales, de nuevo, nosotros ponemos muy seguido porcentajes del máximo al cual ocurren. Y de nuevo, los porcentajes funcionan bien como algo genérico. Entonces, si yo te digo que el primer umbral ocurre más o menos al 60% del V2 máximo, en los datos que tenemos de 600 personas, 62%, pero no voy a estar muy lejos. Y que el segundo umbral ocurre al 82-83% del V2 máximo, tampoco voy a estar muy lejos en promedio. Ahora, el rango es enorme. Entonces, tenés gente que, vamos a hablar solo de un umbral, del segundo umbral, el promedio es 83%, pero tenés gente en la cual ese umbral ocurre al 70% y otra en la cual ocurre al 90-92% del VO2 máximo. Entonces, hay un rango muy grande de dispersión para cada umbral, cuando lo usás como porcentaje del máximo. Y un comentario que hago, que imagino que hablaremos un poco de esto, es que ni siquiera está tan claro como muchas veces se cree la idea de que las personas que están más entrenadas tienen estos umbrales un porcentaje más alto del VO2 máximo. Pero después podemos meternos en eso si da el tiempo y el interés. Sí, perfecto. Y una cosa que he leído en algunos sitios, ¿no? Es que se separa la zona severa, se separa en un dominio que algunos autores llaman extremo, ¿no? Que sería por encima de la potencia aeróbica máxima. No sé esto qué grado de evidencia tiene, porque solo lo he visto en algunos estudios y si tiene algún sentido. Existe. Bueno, yo por empezar tengo un conflicto interno con el término, la terminología de la potencia aeróbica máxima, pero de nuevo esto es para todo un podcast en sí mismo que puedo aburrirlos, pero por definición el término ese tendría que representar la potencia máxima que podés lograr aeróbicamente, lo cual coincidiría con el umbral, el segundo umbral. Pero bueno, no importa, sin quedarnos en eso. Cuando entramos en estos dominios del ejercicio, una vez que pasás la intensidad crítica, entras en lo que se llama el dominio severo. Y este dominio severo también se divide entre severo y extremo. Y ahora Fred puede agregar si me olvido algo o si no lo escribo bien. Pero lo que se llama el dominio extremo es una intensidad de ejercicio que es tan alta que no te llegas a la fatiga antes de haber podido desarrollar el VO2 máximo. Entonces, y esto es interesante porque tiene mucho que ver con este tema
esta idea, sobre todo para la gente que hace investigación y trata de determinar el VO2 máximo y te dicen, bueno, no, tenés que hacer una verificación para determinar el VO2 máximo. Terminás el test incremental y después haces un test de carga constante que al 110% de la potencia pico durante el test, bla, bla, para determinar que no haya un aumento más grande del VO2. Y entonces eso muchas veces lleva a confusión porque una carga lo suficientemente alta no te permite ni siquiera llegar al VO2 máximo. Entonces, si supongamos llegaste a tu potencia pico 400 watts y después haces 440 watts de carga constante, probablemente quedes agotado en 1 minuto y medio. Y en 1 minuto y medio no llegás a desarrollar el VO2 máximo. La respuesta al VO2 no se llega a ajustar completamente. No hay suficiente tiempo para que eso pase. Entonces, eso es lo que se llama el dominio extremo, donde no la fatiga llega antes. Fred. Sí, una cosa que yo quería puntuar que para aclararlo, porque creo que no lo has dicho, Juan, es que lo que ocurre es que en teoría por encima de la potencia crítica o de la intensidad crítica, siendo la potencia crítica el máximo estado estable de lactato o como se quiera definir, pero en teoría una vez estás en el dominio severo, lo que ocurre es que con el consumo si tú te pones a una intensidad constante en el dominio severo, por ejemplo, si tu potencia crítica son 300 vatios y te pones a 320 vatios, lo que ocurrirá con tu consumo de oxígeno es que no subirá y se mantendrá constante, sino que subirá y luego habrá una cosa que se llama el componente lento que hace que el consumo de oxígeno continúe subiendo. Y en teoría, siempre que estás en el dominio severo, el consumo de oxígeno va a seguir subiendo hasta llegar al V2 max. Entonces llegarás al V2 max, lo mantendrás un poco y después de eso te llegará el agotamiento. Entonces, lo que marca la diferencia entre el dominio severo y el dominio extremo es que en el dominio extremo esa subida no te da tiempo a hacerla hasta el V2 máximo. Y por eso no hay realmente un cambio en cómo funciona la fisiología. La fisiología es similar desde el punto de vista de que sigue habiendo una acumulación de lactato, sigue habiendo una disminución de la fosfocreatina, sigue habiendo un componente lento del consumo de oxígeno. Lo que pasa es que te fatigas antes de llegar al consumo de oxígeno. Y eso ocurre normalmente en las pruebas de menos de 2 minutos. En ciclismo serían, por ejemplo, el kilómetro en pista. En una prueba de kilómetro en pista normalmente no se llegaría. O sea, llegan hasta el final, llegan reventados al final y se cansan y ya no pueden más. Si lo han hecho bien, han gastado todo lo que pueden gastar, pero después de eso no han acabado, no pueden continuar a la misma intensidad, pero no pueden aumentar más el consumo de oxígeno porque tienen que parar. Y perdón, aclaro una cosita, pues está bien la aclaración que hace Fred, de decir, bueno, en teoría una vez que entramos en el dominio severo, la carga constante te tiene que llevar al VO2 máximo. Muchas veces vemos que no es así. Cuando estás en, digamos, la zona baja del dominio severo, no llegás a desarrollar el VO2 máximo, te fatigás antes. Ahora la pregunta es, y no tenemos una respuesta, es porque no tuviste la capacidad de continuar y llegar te fatigaste antes, fue una cuestión voluntaria, fue una cuestión de que la fatiga ocurrió antes, bueno, eso es complejo. O incluso, bueno, capaz que el testeo o el test que utilizamos para decir esto es lo que separa un dominio del otro, no estimó con la precisión necesaria este umbral. Eso podría ser también. Pero después hay gente que ahora habla más y más de lo que llaman la zona gris. Entonces dicen que, bueno, no son umbrales marcados como por una línea, sino por una zona. De nuevo, podemos hablar por horas de esto y tirar teorías en este momento o ideas, pero está este concepto ahora de decir, bueno, es realmente un punto de demarcación que paso esa línea y ya el mundo cambia, o es una zona en donde, bueno, esta es mi potencia crítica, pero si me paso por 10 vatios, probablemente pueda operar por 50 minutos, 40 minutos y darle para adelante. Hay que investigar más en eso. Bueno, un poco de esto, aunque quizá un poco más resumidamente, pero sí que quería preguntaros, y es que en esta búsqueda de este segundo umbral, ¿no? Que siempre estamos diciendo que hay que separar los dominios
severo y ¿cómo era? El vigoroso le dijimos. Vigoroso, eso es, vigoroso, heavy. Bueno, tenemos un montón de indicadores para hacerlo. O sea, se suelen marcar, ¿no? Los dos principales, que serían el lactato y el consumo de oxígeno. Sin embargo, por ejemplo, esta tarde veía un estudio de la tesis doctoral de Lillo, que también lo tuvimos en el programa, que veía como, por ejemplo, entre el máximo estado estable de lactato, calculado con un test continuo, ¿vale? Estos test de 30 minutos, o el VT2, calculado con análisis de gases, la diferencia era muy alta. O sea, estaba hablando de que el VT2 tenía un tiempo límite de 17 minutos de media y el máximo estado estable de lactato una media de 1 hora, hora y 10 les salía, ¿no? Además, luego, cuando vemos un test de lactato, sabemos que según la metodología utilizada, varía muchísimo el punto o la potencia en la que se marcaría este umbral, ¿no? O este punto de transición. Entonces, ¿cómo podríamos, no sé, saber más o menos dónde está este punto y cómo congeniamos estas diferencias entre unos marcadores y otros? Me mando yo, Fred, porque esto después... Sí. Vas a hablar de ajustar. Bueno, hay que ajustar. Pero solo político, que hay que hacer un ajuste acá. El tema, digamos, en mi opinión, mi gusto personal, es la mejor forma de determinar el umbral es con el test de estado estable máximo de lactato. Y ahora hace un tiempito escribimos un paper, un artículo donde hablamos de reconciliar los conceptos de critical power, de la potencia crítica y el máximo estado estable de lactato, porque en definitiva son casi sinónimos, representan lo mismo, y yo diría que son las dos formas más apropiadas de hacer esta evaluación. Le andan muy cerca, si haces bien las mediciones. De nuevo, podemos agarrar y charlar por horas sobre los pros y los contras de cada approach, y eso no conduciría a mucho ahora en este momento. Pero sí, lo que es importante es entender que muchas veces la gente, el otro approach que funciona bien es con mediciones de lactato, pero para eso tenés que hacer, en vez de test incremental o de rampa o de escalones cortos de 1 minuto, tenés que hacer escalones de 3-4 minutos para darle tiempo a que el lactato se estabilice cuando haces las mediciones. Entonces es una característica de test distinto. Eso también funciona bien. Ahora, el error de ese test te lo determina la amplitud del escalón que uses. Entonces, si decís, aumento 25 watts, 30 watts cada 4 o 5 minutos, entonces sabés que tu precisión en la cuantificación de ese umbral es 25 o 30 watts. Y después lo que se hace mucho es utilizar, generalmente nosotros en el laboratorio hacemos lo que llamamos test de rampa. O sea, va aumentando, suponete, 30 watts por minuto, pero de hecho aumenta 2 watts, 1 watt cada 2 segundos. Entonces, de a poquito va aumentando la potencia. El problema con esos tests es que podés determinar las cargas, el VO2 o la carga metabólica a la cual ocurren los umbrales, pero cuando querés determinar la potencia, ahí tenés que hacer ajustes, que la mayoría de la gente no lo hace. Y hay 2 ajustes que hay que hacer. Uno se llama, hay que mover los datos hacia la izquierda para considerar algo que se llama el mean response time en inglés, que es cuánto se demora en ver en la medición que hacemos en la boca lo que está pasando en los músculos. Pero después, una vez que pasa el primer umbral, hay otra segunda corrección que hay que hacer, que es considerar este componente lento del VO2 del que hablaba Fred, que empieza una vez que entras en el dominio severo, en el dominio vigoroso. Entonces, cuando la gente, me fui un poco de tema o hice la explicación complicada, pero lo que quería decir es, cuando la gente muchas veces toma el VO2 en el segundo umbral ventilatorio y después hace una ecuación directa, una relación lineal y busca, ¿cuál es la potencia a la que ocurrió ese punto de inflexión ventilatoria, ese segundo punto, y baja y busca la potencia? Esa potencia va a ser muchísimo más alta que la potencia de estado estable. Es un error conceptual de pensar que la relación entre el VO2 y la potencia o la velocidad son lineares. No lo son.
son bastante lineales, pero no lo son. Entonces, cuando pasás de un dominio a otro, cambia la eficiencia. Entonces, supongamos en el dominio moderado, tenemos 10 mililitros por minuto que aumenta el consumo de oxígeno por watt. Olvidémonos de los números, pero cuando pasás al próximo dominio es 11 o 12, y cuando pasás al próximo dominio es arriba de 12. Entonces eso te muestra que durante cargas constantes hay como una pérdida de eficiencia, que durante un test incremental no lo ves. Entonces cuando la gente usa un test incremental de rampa o un test incremental de cortos, de escalones cortos, digamos, hay una disociación enorme entre la potencia a la que ocurre el umbral, vista desde ese tipo de test, y la potencia a la que realmente ocurre el segundo umbral. Creo que he confundido a todo el mundo, pido disculpas, podés editar y cortar todo esto. Fred, traducime, ayúdame. Sí, lo intento simplificar. Básicamente lo que pasa es que tú empiezas un test incremental y sube la rampa, están subiendo los vatios, pero pasa un tiempo desde que el consumo de oxígeno que estás consumiendo en el músculo llega hasta la boca, que es donde lo medimos, con la máscara. Entonces, ese tiempo no le estamos contando. Entonces, básicamente lo que ocurre es que habría que desplazar toda la curva hacia la izquierda para tener en cuenta ese tiempo de diferencia. Y además, lo que estaba diciendo Juan, del tiempo de la pérdida de eficiencia que ocurre por encima del primer umbral. Entonces, en resumen, lo que ocurre es que si tú mides el VT2, vamos a poner un ejemplo de que estamos midiendo el VT2 de un ciclista y que ocurre a 300 vatios y para él 60 mililitros por kilo por minuto, ¿vale? En un test así incremental en rampa. Lo que ocurre entonces es que si pones al ciclista a 300 vatios y le mides el consumo de oxígeno durante media hora a 300 vatios, su consumo de oxígeno a 300 vatios no serán 60 mililitros por kilo por minuto. Tal vez se subirá un poco y tal vez se suba a 65, 66. No sé, Juan, tú me dirás si los números son más o menos adecuados. Pero entonces será 65, 66. Y si quieres poner realmente al ciclista 60 mililitros por kilo por minuto, durante un test a intensidad constante, o sea, durante 30 minutos a intensidad constante, no será 300 vatios, sino que es probable que sea 250, 60, 270. Pero esa intensidad no se puede traducir directamente del test de rampa. La potencia a la que estás no es la misma para tu consumo de oxígeno. Digo una cosita más que creo que puede ayudar. Si tomas el VO2, al cual ocurre la intensidad crítica de un test de rampa, te da, vamos a hacerlos redonditos, 80%. Y si mirás la potencia del test de rampa a la que ocurre la potencia crítica, te da 60%. Si la relación fuera lineal, como se plantea, ¿dónde está ese 20% de diferencia? Eso creo que lo simplifica un poco y te lo explica. ¿Cómo puede ser que sea el 80% del VO2 máximo y al 60% de la potencia crítica, de la potencia pico del test? Hay una disociación ahí que está explicada por estos dos factores más técnicos que no hace falta desarrollarlo o entenderlo en detalle ahora, pero sí lo que hace falta entender es que cuando alguien toma un test incremental y trata de traducir intensidades de ejercicio de ese test, lo más probable es que no le funcionen bien. Y cuando vos decías, Fred, que sí, probablemente suba 65 mililitros, si pones a alguien a la potencia relacionada con el segundo umbral derivado de un test rápido, en 15 minutos la persona se agotó y no puede seguir más. Entonces decís, bueno, algo funciona mal. Sí, no consideramos estos factores cuando hicimos nuestros cálculos. Sí, yo creo que eso es lo que ocurre, Manu, cuando es posible que eso sea lo que ocurre, porque no recuerdo haber leído el artículo del que hablabas, cuando tienes un tiempo hasta el agotamiento de mucho más corto de lo esperado. Que se esté yendo a la misma potencia, pero que no se esté yendo al mismo consumo de oxígeno. Vale. Voy a haceros dos preguntas que creo que pueden ser las mismas y que nos pueden servir un poco también para poner esto en perspectiva. Una es si podríamos hablar entonces, según lo dicho ahora, que podemos tener un estado estable de lactato, pero ese estado estable de lactato, o sea, ese máximo estado estable de lactato, no sería estable en consumo de oxígeno,
Y también preguntaros si estos umbrales de los que estamos hablando son también dinámicos, por ejemplo, durante una sesión de entrenamiento. O sea, si al final de la sesión, ¿no? Después de fatiga, por ejemplo, después de ejercer un trabajo de intensidad, pues el umbral que antes tenía en 300 vatios, sí puede que esté ahora en 270, por ejemplo. A ver, ahí yo creo que, entrando en la segunda pregunta, porque la primera creo que se me ha olvidado, porque me he quedado pensando en la segunda, creo que lo que ocurre es que seguramente sí, pero hace falta mucha más investigación al respecto. Hay algo de investigación por ahora que si derivas el segundo umbral en función de utilizando la potencia crítica, sí que se ve que tras 2 horas de ejercicio vigoroso, por ejemplo, la potencia crítica disminuye. Y de hecho parece ser también que eso se puede compensar un poco si durante esas 2 horas se ha estado ingiriendo carbohidratos. Entonces es posible que la alimentación pueda contribuir a eso. A la vez, un problema muy grande que hay ahí es cómo determinar el umbral en la segunda vez que lo mides. Esto es un problema en la investigación. O sea, podemos teorizar de que en teoría debería bajar o debería quedarse en el mismo sitio la potencia del segundo umbral, pero cuando lo queremos medir con un test a posteriori, lo que ocurre muchas veces es que, por ejemplo, con la depleción de glucógeno hay una desviación, o sea, la curva de lactato y la curva de la ventilación, de la respuesta ventilatoria, que más o menos suelen ir paralelas, se separan. Y entonces, por ejemplo, como tienes menos glucógeno en los músculos tras un ejercicio que te haya fatigado por depleción de glucógeno, como tienes menos glucógeno, produces menos lactato y, por tanto, tu respuesta de lactato se desplaza hacia la derecha y, a la vez, la respuesta ventilatoria se desplaza hacia la izquierda. Entonces, todo esto puede llegar a que ya tenemos problemas para identificar la intensidad crítica o el máximo estado estable de lactato cuando estamos en reposo, pero eso añade más problemas, sobre todo desde el punto de vista de la investigación. Aún así, parece ser que si lo medimos utilizando la potencia crítica, parece ser que sí que hay una disminución y, por tanto, le podemos estar diciendo a alguien que haga un ejercicio a tal intensidad que pensamos que está en el dominio vigoroso, pero que luego, después de estar fatigado, esté realmente en el dominio severo. Sí, son procesos relativamente dinámicos. No sé de qué investigación hablabas vos en este caso, Fred, pero imagino que es una del grupo de Andy Jones con el test de 3 minutos, que después de 2 horas o algo así, en el dominio vigoroso, bajaron la performance en el segundo test de 3 minutos. Sí, en efecto. Sí, al máximo que ayuda. Es una estimación bastante cercana a esta intensidad crítica. Y yo participé ahora de un estudio que estamos tratando de publicar, que usó un modelo parecido, pero en vez de hacerlo en el laboratorio, mandamos a la gente a andar en bicicleta 3 horas afuera, y hubo un 60% del ejercicio en el moderado y un 40% en el vigoroso, y después no perdieron potencia crítica en ese caso, pero sí perdieron la reserva anaeróbica, el W', W', no sé cómo lo llaman en el mundo del ciclismo en castellano. Sí, W' decimos, porque al final... Pero en este caso, bueno, la intensidad de los ciclistas nuestros fue más baja en proporción, y eso puede haber determinado que quizás no se haya perdido la potencia crítica. Pero bueno, como dice Fred, hay que hacer más investigación, pero sí son valores dinámicos, no constantes. No va a bajar de una manera desproporcionada, pero cambian. Entonces eso también hay que entenderlo, y después van a ir cambiando con la hidratación, con el estado nutricional, con distintos componentes que ya incluso van más allá de lo que investigamos nosotros y añaden complejidad al trabajo. Y un poco como para pensar en la gente que escucha. Uno a veces cuando investiga se focaliza mucho en algunas cosas y se desconecta al mundo real, donde el entrenador, la persona que está trabajando con el ciclista, el corredor, está manejando 28 variables distintas. Nosotros tratamos de agarrar esas 28 variables, fijarlas lo más que podemos y mirar una cosa. Entonces,
el mundo de la investigación es interesante, pero es demasiado constante a veces, demasiado predecible para poder darle más calidad a lo que descubrimos. Pero después cuando vas al mundo real, donde, bueno, ¿qué pasó con esta persona? Estuvo tomando lo que tenía que tomar, suplementó como debía suplementar. Hay un montón de factores que afectan a la respuesta, que son complejísimos y que necesitas estudiarlo y que, bueno, yo no los voy a estudiar, pero alguien tendría que hacerlo. Sí, no, pero está genial que lo digas porque al final muchas veces se cogen además estos conceptos todavía sin depurar, ¿no? O sin tener la máxima evidencia o la máxima seguridad y ya se dan muchas veces por hechos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que en el ciclismo se utilizan muchos estos modelos de potencia crítica, pero claro, cuando analiza o usa el mismo modelo de potencia crítica, o sea, con los mismos umbrales y la misma W' durante toda la etapa, ¿no? Imagínate en una carrera de ciclismo. Pero claro, al final, después de 4 horas, los modelos ya no te están dando datos reales porque tu fatiga es altísima, ¿no? En la última subida de una etapa del Tour de Francia, pues claro, ahí... Bueno, eso es importantísimo, porque nosotros ponemos a la gente en una bicicleta en el laboratorio con una carga constante, y eso no existe en el mundo real, aunque ni siquiera tengas una gran pendiente, pero subidas, bajadas, pequeños sprints, todo eso afecta y te vacía las reservas anaeróbicas, te va cambiando tu estado de una forma u otra. Y uno de los estudios que hicimos en el laboratorio que a mí más me ha gustado hasta ahora, todo empezó con la idea de decir, bueno, comparemos el máximo estado estable de lactato y la potencia crítica, a ver cuál nos da una mejor indicación del estado estable. Y con la potencia crítica hicimos 2 tipos de test, uno haciendo la curvatura con 5 times to exhaustion en la bicicleta, y después este test de 3 minutos para ver la variabilidad, etcétera. Pero después agregamos una condición donde decíamos a la gente, no eran ciclistas profesionales, ni siquiera eran ciclistas, pero era gente que estaba acostumbrada a andar en bicicleta. Y le dijimos, bueno, elegí una intensidad de ejercicio que creas que puedas sostener por un periodo largo de tiempo. Entonces podían jugar con la intensidad sin ver el número, subir, bajar, hasta decían, es esta. Tuvieron 2 oportunidades de hacerlo. Y lo que pasó fue que el promedio incluso la desviación estándar fue casi idéntica a lo que habían hecho con el máximo estado estable de lactato. Basado en cómo se sentían. Antes de empezar a decir, no, esta es la intensidad. Y después la variabilidad que teníamos con los otros test de potencia crítica y el máximo estado estable de lactato es enorme. Entonces muchas veces tienes una variabilidad de 20, 30 watts, depende qué modelo decidas tomar. Y 20, 30 watts, o incluso cuando la gente usa el FTP para determinar el estado o esta intensidad crítica, que no es el mejor modelo para mi gusto. Pero tenés errores que son mucho más altos que lo que cualquier ciclista más o menos decente podría determinar por sus propios medios. Entonces, si vamos a determinar ese estado estable con una precisión de 5 watts, fenómeno, vamos al laboratorio. Ahora, si la precisión que vamos a tener son 15, 20 watts, yo no sé cuántos ciclistas más o menos buenos no pueden darse cuenta de eso por medios propios. ¿Y a qué iba con esto? A la idea que si esto es un proceso dinámico, que empezaste con una potencia crítica de 300 vatios, pero después anduviste 3 horas en bicicleta y se movió a 280 vatios, el ciclista lo va a saber. Y no sé cuánto hay que testear eso. Está bueno testear, ayuda, ahora si no parece que voy en contra de mi propio negocio, pero también ahí es donde a veces tenemos que entender que lo que hacemos en el laboratorio es muy interesante, pero después cualquier persona más o menos entrenado, con conocimiento propio de cómo funciona su cuerpo, empieza a entender estas cosas y la ve mejor que nosotros. Después, si hay tiempo, haceme acordar, yo te explico por qué creo que es tan importante determinar estos umbrales. Y no tiene que ver necesariamente con el ciclismo, con el deporte profesional. Pero eso solo si hay tiempo. Y yo a eso, Manu, quisiera añadir que lo que decías, de que
creo que muchas veces, no creo que sea necesariamente malo, pero creo que muchas veces se pasa muy rápido de lo que sale en un artículo científico, en un modelo. En realidad no es una cosa que haya salido nueva. El modelo de la potencia crítica empezó en los años 50. Pero que, por mucho que sea así, la potencia crítica se mide de una forma concreta y determinada, que es realmente, para hacerlo bien, con entre como mínimo 3 y a ser posible 4 o 5 tests realizados en el laboratorio de tiempo hasta el agotamiento. Pero así es como se mide. Y a partir de ahí lo que pasa es que en la práctica, como pretendemos utilizar un modelo científico, que yo pienso que puede ser relativamente válido, pero empezamos a dar más saltos y saltos y saltos como entrenadores de decir, bueno, esto es casi lo mismo. Entonces, en lugar de hacer tiempo hasta el agotamiento, voy a utilizar un test de tantos minutos. Porque, claro, yo no puedo poner la potencia fija en un ergómetro, entonces lo que hago es que te mando a una cuesta y vas a hacer, no sé, 3 minutos y 15 minutos. Como 5 test son muchos, voy a hacer solo 2. Y además los voy a hacer en el mismo día. Luego, además, como para no tener que testear, te cuento en competición. Y entonces, de lo que es el modelo real, que está al principio y que ya tiene sus problemas, el modelo inicial en laboratorio con todo muy bien controlado, te vas a un modelo distinto que en realidad prácticamente no tiene nada que ver con el modelo inicial. Porque claro, o sea, si tú coges a cualquiera, bueno, no sé, si un test en competición que ha salido durante una subida del Tour de Francia o de cualquier carrera, en la subida estarán las curvas, y si se está cogiendo las curvas cerradas, igual se está el ciclista levantando y sentándose durante la subida. Entonces está teniendo mucha más variabilidad dentro de ese test que un test de potencia constante para aguantar durante la duración máxima. Entonces estamos dando muchos saltos de lo que es el test inicial y pretendiéndolo aplicar de la misma forma. Cuando realmente lo que estará pasando es que estaremos aumentando el potencial error que tiene ese test. Y yo no pienso que eso invalide completamente el test y que no haya que utilizarlo, pero sí que pienso que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlo, de conocer bien sus limitaciones, porque creo que muchas veces lo que ocurre con programas, por ejemplo, VKO, es que está puesto el modelo y para ciertas personas lo que dice el modelo va a misa. Y eso es un modelo que está puesto ahí, que está sacado de un modelo que está inventado de forma distinta. Sí, ¿no? Y lo que no sé si lo hablamos la otra vez, ¿no? Pero que al final es que yo creo que cuando vamos anidando una variable encima de otra, ¿no? O sea, cada proceso que hacemos los datos de potencia, pues lleva un poco de ruido, ¿no? Un poco de desviación, y esa desviación, esa dispersión se va sumando, ¿no? A lo mejor no se suma lo que es el seco, o sea, a lo mejor la media de todo el mundo no es peor, pero la dispersión de los datos, ¿no? O sea, la posible variabilidad o alejarnos de lo que sería lo óptimo sí que se va sumando conforme más nos vamos alejando de lo que sería el modelo que está publicado en la ciencia, ¿no? Sí, justo. Yo creo que ocurre eso, que pasar de ahí, de ese modelo, a que lo que tú decías, debido a esa variabilidad, poder decir que lo que le ocurre al individuo es esto, estamos dando saltos grandes. Y lo que te digo, a mí no me parece que esté mal. O sea, yo creo que si le sacas a alguien la potencia crítica o el modelo del EFTP que saca WKO, yo no creo que eso vaya a estar necesariamente mal, que te da un buen punto y que si eso te sube 40 vatios, lo primero que tienes que hacer es ir a ver los datos y decir, vale, los datos de mi FTP anterior son similares a los del nuevo, entonces el alimento, los datos con los que he alimentado el modelo son similares y entonces yo me creo que ha aumentado 40 vatios, no lo sé, pero si es un salto tan grande, me creo que ha aumentado. Si ha aumentado 5 vatios, si antes eran 300 vatios y ahora son 305, creo que tienes una probabilidad más grande de que sea un error que de que sea una medida real, si no has tenido muy en cuenta si no has tenido muy en cuenta de dónde vienen los datos.